Bueno, seguimos con las lesiones. Como habíamos dicho, las lesiones pueden ser trauma cerrado, trauma penetrante, lesión térmica y lesiones causadas por ambientes peligrosos. El trauma cerrado, bueno, la información importante, saber si usó cinturón de seguridad, deformación del volante, la dirección del impacto, el daño del automóvil, la intrusión en el habitáculo y si el paciente fue expulsado del vehículo. Y también es apropiado saber si, si también hubo muertes en si también hubo muertes en la zona, digamos, si el acompañante murió, porque eso te habla del impacto, de la fuerza del impacto o del trauma. El trauma penetrante, ¿te anima a leerlo, Analía? Hola, ¿se escucha? Sí, yo te escucho. Sí, sí, se escucha, se escucha. Sí, se escucha. Sí, se Bueno, lo leo de escucha. vuelta porque se me había como cortado la imagen. No se ve bien. Lesiones causadas por armas de fuego, puñaladas, empalamiento, identificar extensión de la lesión, manejo de la región del cuerpo que fue lesionado, órganos en el camino del objeto penetrante y velocidad del misil. Lo tengo que leer, ampliar porque no veo mucho del celular. Sí, está bien. Yo porque si no parece que estuviera hablando sola y se siente re raro todavía con esto de dar clase por Zoom. Sí, eso sería importante también saber si el trauma penetrante, todo el recorrido de esta arma, sobre todo son armas de fuego, puñaladas, y identificar las lesiones. Nosotros hace poco, por ejemplo, ingresó un paciente en la madrugada, no sé, habrá tenido 28 años el muchacho, el hombre ya, y no sé, se habían juntado con unos amigos, qué sé yo, y tenía ¿cómo se llama? Acá en el costado del tórax, tenía un orificio de medio centímetro. Viste que vos entrabas para revisarlo, lo revisamos con el capuchón de la aguja, y no entraba por ahí, qué sé yo, pero el paciente, viste, muy hipotenso, muy taquicárdico. La llamamos estaba Marcia en ese momento, y tenía sangre alrededor del corazón. Y era viste que vos lo ves, un pedacito así re chiquito y lo decís, nada, qué sé yo, estos chicos, qué sé yo, y al final el amigo le dio un puntazo en el ventrículo izquierdo, estaba estable, pero muy taquicárdico y con la presión justa para alguien de esa edad, y que no mejoraba con el volumen. En la placa de tórax no se veía nada. En ese momento el corazón, digamos, tenía, eso se diagnosticó por tomografía, porque estaba estable, lo llamó al tomógrafo, vuelve, y ahí es donde se objetiva la sangre en el pericardio. Lo ingresan a quirófano y nada, se paró y murió, ¿no? Pero
digamos, a veces hay lesiones que son muy pequeñas y a veces uno no tiene todos los datos, porque a veces la gente que, o sea, los que los acompañan no van y lo dejan y huyen. Entonces siempre es bueno recoger todos los datos porque hay veces que no es tan sencillo, uno no se imaginaría que de algo tan chiquito pudiera haber ocasionado semejante lesión y un cuadro irreversible. A ver, denme un segundo, chicas. El censo, chicos, perdón. Pasaron a... bueno, después, Carolina, ¿te animás a leer lesiones térmicas? No sé si Sí, lo podés sí, leer. sí, sí. Dale. Lesiones térmicas. Ejemplo, las quemaduras, más lesión cerrada, lesión penetrante, intoxicación por monóxido de carbono o lesión por inhalación. Es importante conocer las circunstancias de la lesión por quemaduras, tales como el entorno, espacio abierto o cerrado, sustancias consumidas en las llamas, plásticos, productos químicos. Acordarse de la hipotermia, aguda o crónica. Vasodilatación por alcohol y o drogas ponen en peligro la capacidad del paciente de conservar su calor. No sé si ustedes se acuerdan, yo les cuento ejemplos de acá de Azul. Por ejemplo, ¿por qué vos decís? No solamente la quemadura generalmente no viene aislada, sino que se acompaña de otros traumas, ¿no? No sé si se acuerdan la explosión de los hilos que hubo no hace mucho tiempo, que llegaron los dos chicos que estaban totalmente quemados y uno de los chicos todavía con esa euforia, no euforia, ese Doc, pánico, ¿no? Del encierro, que lo tuvieron que agarrar y poder dormirlo para poder conectarlo al respirador. Doc, ¿me Sí, escucha? Yo sí, estaba trabajando en la guardia y había una enfermera sola, María José, en el shock room y fui a ayudar. Me acuerdo que ese paciente estaba, el primero que había llegado ya estaba intubado, pasó para UTI o UCE, y el segundo estaba muy eufórico, muy combativo, se levantó, gritaba, salió para afuera del shock room viejo, donde estaba la entrada del tomógrafo, los camilleros lo tuvieron que tirar al piso, y le pasamos una medicación intramuscular porque no nos dejaba poner la vía, y bueno, hasta que lo tiraron al piso, una de las doctoras le puso la vía, y ahí lo subimos a la cama y bueno, y empezaron a trabajar, seguimos trabajando, pero sí, costó bastante. Estaba muy en shock, pobrecito, sí. Estaba toda sí, la cara quemada, las manos, vía aérea. Y ahí sí, lo intubaron y bueno, lo tuvimos un rato, como una hora ahí, y después pasó para UTI o UCI. sí, lo que yo quería llegar, digamos, el objetivo era transmitirle que no siempre son aisladas Mm, y las mm. quemaduras duelen un montón. Creo que les fue bien porque lo trasladamos al Sí, centro de sí. quemado y hasta donde Mm. estaban vivos los dos. Sí, por Eh, suerte, sí. sí, Están haciendo rehabilitación en el centro que sí, trabajo yo, así ay, que qué andan muy bien. bueno, porque y es más que nada para eso, para saber que generalmente no vienen solas las situaciones. Puede haber sido una explosión de garrafa que estuvo perdiendo, qué sé yo, un rato, y entonces encima que está quemado, está en coma por monóxido de carbono. Son lesiones que uno tiene que ir procesándolas o pensándolas
para que no quedarse, no, solamente quemados y punto, sino que son muchas cosas. Y sobre todo en las lesiones térmicas, el tema de la hipotermia, que se pierde mucho calor, y eso es causa de muerte también. Y después, por último, tenemos medio ambiente es peligroso. Importante saber si hubo exposición a productos químicos, toxinas, radiaciones. Primero porque producen lesiones muy distintas en los diferentes órganos, como el pulmón, el corazón, porque ensucian la sangre o porque te contaminan todo el oxígeno. Y segundo, porque también es peligroso para nosotros, los profesionales de la salud, para poder ayudar a las víctimas. Entonces hay veces que uno, por más voluntad o ganas de ayudar que tenga el otro, siempre recordar que nos tenemos que cuidar y mucho, porque el otro depende de nosotros, y si a nosotros nos pasa algo, el otro paciente tiene probabilidades de muerte, y bueno, nosotros no queremos volver a nuestras casas con nuestra gente querida, así que entonces tenemos que cuidarnos. Y hay veces que para entrar y atender se necesita de una ropa especial. Eso siempre hay que recordarlo. Acá le puse una tablita que está en el libro ese que se los pasé por PDF, que es el ATLS, que es el libro de trauma. Así que bueno, lo buscan. Ese está en la página 15, dice. Que son los tipos de mecanismos como para tener una... A ver, chicos, esperen un ratito de vuelta. Entonces, según el mecanismo de lesión, también ir pensando las posibles o potenciales lesiones e ir a buscarlas, ¿no? Así que por eso les dejé este recordatorio. Por ejemplo, el impacto lateral en los vehículos, que por ahí es lo que bueno, ocurre con frecuencia, o un esguince en el cuello, fractura de la columna, un tórax inestable, el neumotórax, disrupción traumática de la aorta, una ruptura diafragmática, fracturas del vaso o el hígado, depende si estás manejando o estás del lado del acompañante, también trauma renal, fractura de pelvis y acetábulo. Ese sería si es de lateral. Si es de atrás, puede haber lesión de la columna cervical y lesión de los tejidos blancos del cuello, y si es muy intenso, también los huesos largos. Aunque generalmente se habla más con respecto al impacto frontal. Después puede haber también expulsión del vehículo. La expulsión del vehículo dificulta la predicción significativa del patrón de lesión y coloca al paciente en un gran riesgo. Así que siempre, nada, eso hay que tener mucho, interpretar, ¿no? Porque cómo fue el impacto para saber qué es lo que uno va a buscar o confirmar que tiene o que no tiene. El examen físico. El examen físico acá en la revisión secundaria ya es más detallado, ¿no? La cabeza, la estructura maxilofacial, la columna cervical y el cuello, el tórax, abdomen, perineo, recto, vagina, sistema musculoesquelético y sistema neurológico. Es como que empezamos de una evaluación macroscópica y general y terminamos de una evaluación detallista, ¿no? En la cabeza
identificar las lesiones neurológicas del cuero, cabelludo, buscamos laceración, contusión, evidencias de fracturas. También en la medida de lo posible evaluar la agudeza visual, el tamaño de las pupilas, hemorragias de la conjuntiva, si se puede, debería haber para hacer fondo de ojo en la guardia, si existen lesiones penetrantes, si hay lentes de contacto. Eso es muy importante porque hay veces que pasan desapercibidas y después se seca, no sé, el ojo no está lubricado y se lastima con úlcera, etc. Y eso es porque nos olvidamos de revisarlo. Puede haber luxación del cristalino y atrapamiento de los músculos extraoculares porque puede haber fractura de los huesitos que están formando, ¿no? la cavidad auricular, ocular, y entonces no puede mover los ojos, pero por una cuestión de fractura y no porque esté lastimado como tal, digamos, por ejemplo, que sea intracerebral la lesión. ¿Y por qué evaluar con brevedad? Porque hay veces que el edema que tienen, por ejemplo, los chicos quemados, ya sabemos que los próximos días el edema va a aumentar y que no se puede evaluar. O lesiones, fracturas frontales, fracturas de rostro como tal. Entonces por eso es importante decir, no, el paciente tenía una buena agudeza visual, miraba, respondía. No sé si se acuerdan de la paciente Mason, una señora que, bueno, ella como a los 4 días cuando estaba en terapia intensiva le sacamos los lentes de contacto, o sea, pasan esas cosas, pero bueno, está bueno empezar a pensarlas, ¿no? Estructuras maxilofacial. Incluye la palpación, siempre va a ser la observación y la palpación. También revisar el oído, eso es importante, que no haya sangrado, o si hay, ver que sea, digamos, de los tejidos externos y no que sea intracerebral. Bueno, estructuras maxilofacial. Incluye la palpación de todas las estructuras óseas, evaluación de la oclusión dental, examen dentro de la cavidad oral, evaluación de los tejidos blandos, que puede haber laceraciones. Los pacientes con fracturas del tercio medio facial también pueden tener fracturas de la lámina cribosa, así que ojo con la colocación de la sonda nasogástrica. Es preferible que la coloquen en la cavidad oral, y siempre, bueno, la reevaluación. Estas serían las fracturas del tercio medio, que son los LEFOR 1, 2 y 3, que tuvimos no hace mucho, una parejita de militares que chocaron en la ruta y los dos tenían fractura LEFOR 2, que después se hace un tratamiento quirúrgico. Así que ellos fueron para Buenos Aires y están ahí en vía de... Ya se operaron todo, pero bueno, están en rehabilitación, que eso es lo que más tarda. Esta es otra imagen. Bueno, yo sé que ustedes todos vimos en mayor o menor medida todos estos traumas. Con respecto al cuello y la columna cervical, todo paciente con traumatismo maxilofacial o de la cabeza se debe, bueno, presuponer que presenta lesión inestable de la columna cervical y el cuello. Yo imagino que a esta altura lo tienen súper claro, ¿no? sobre la estabilidad de la columna. Bueno, estas deben ser inmovilizadas hasta que todos los segmentos de la columna cervical hayan sido estudiados de forma adecuada y hayan sido descartado cualquier daño. La ausencia de déficit neurológico no incluye una lesión de la columna cervical, y el examen de cuello incluye inspección, palpación y auscultación. No sé si se acuerdan de la chica que iba en el asiento trasero, también militares ellos, que venían viajando y que tuvo una lesión
D10, en la T, sí, creo que era en la dorsal 10, me parece, que mueve las piernas y todo, y cuando se hizo la tomografía por las columnas se observó que tenía esa lesión y bueno, ya se la pudo derivar para su resolución quirúrgica. Ella venía en el asiento de atrás durmiendo. ¿Viste? Son esas cosas que uno por ahí tiene que ir pensándola, y la verdad que hasta no tener una evaluación completa, no podemos, digamos, descartar o decir no tiene lesión en tal lado o sí. ¿Qué se busca en la evaluación? En la evaluación se va a buscar enfisema celular subcutáneo, que habla de alguna lesión de la tráquea o laringe, desviación de la tráquea, fractura de laringe. Las arterias carótidas también deben ser palpadas y auscultadas en busca de soplos. Un signo común de la lesión de la arteria carótida es la marca del cinturón de seguridad. La oclusión o disección puede ocurrir tardíamente, sin síntomas o signos iniciales. Así que, nada, todo paciente con laceración en el cuello por el cinturón, en la medida que ya se vayan avanzando en la revisión inicial, en la primaria, y estamos en la secundaria, solicitar una ecografía, volver a evaluar, que esté todo en orden, digamos. El examen complementario inicial puede ser la radiografía cervical, o bien la tomografía. Nosotros contamos con un tomógrafo, así que eso es lo bueno, que se puede hacer una pantomografía al paciente y tener una evaluación rápida y precisa de las lesiones que puedan pasar desapercibidas, ¿no? Ecodoppler de vasos del cuello, y una angiografía a veces es necesario para estudiarlo. También lesión de la raíz nerviosa cervical o del plexo braquial. También hay que sospechar que bueno, hay una lesión y por una parálisis inexplicable o aislada de una extremidad, ¿no? Extremidad superior. Y eso hay que documentarlo con precisión. Ya en esta altura, digamos, de la evaluación, tiene que ser muy detallada. En realidad las historias clínicas deberían ser mucho más detalladas. Pero, bueno, por ejemplo, acá en el libro te dice que alguien debería de estar escribiendo, que eso es función del equipo, de uno del equipo de reanimación, por ejemplo. Mientras uno está poniendo una vía, el otro está intubando, el otro está ayudando, uno debería estar escribiendo. Con respecto al tórax, siempre inspección tanto de la parte anterior como posterior. Cuando se evalúa la parte, digamos, anterior y posterior, o ver la espalda del paciente, aunque no lo parezca, siempre hay que moverlo en bloque al paciente, para evitar posibles traumas o que ya tenga alguna lesión y acentuarlas, así que eso es recomendable. Identificar las patologías tales como un neumotórax abierto o grandes segmentos de tórax inestable, que a veces los caídos de altura pueden tener un tórax inestable por varias fracturas costales seguidas. También hay que palpar toda la caja torácica, incluyendo las clavículas, que a veces pasan desapercibidas las fracturas de clavícula, costillas y esternón. Siempre con firmeza, pero suave. También hay que buscar enfisema, también puede tener. Contusión y hematoma de la pared torácica debe alertar sobre una lesión oculta. La lesión significativa si hay presencia de dolor, hipoxemia o disnea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un neumotórax o un neumotórax con fracturas costales, cuando quiere inspirar, duele mucho, no puede hacer inspiraciones profundas, entonces de a poco te vas quedando también sin oxígeno. Con respecto a la auscultación, en la parte superior anterior del tórax, uno ausculta si hay silencio auscultatorio, uno tiene que pensar en un neumotórax o
o una hipoventilación. Y generalmente en la base de la región posterior del tórax, si hay silencio ocultatorio, es muy probable que haya un neumotórax. Con respecto al taponamiento cardíaco, uno puede no ocultar ruidos cardíacos o muy disminuidos, y también sentir la presión del pulso, ¿viste? Que la fuerza del latido, digamos, en cualquier arteria esté disminuida. Los exámenes complementarios, acá sería una radiografía de tórax de forma inicial, si el paciente y una ecofaz ampliada, porque eso le llaman IFAS, que es cuando, aparte de ver los 4 cuadrantes del abdomen, se ven el tórax y también el corazón, pero buscando un líquido en el pericardio, buscando cosas específicas. Y si el paciente está estable, lo mejor ya la tomografía y listo. Con respecto al abdomen, las lesiones abdominales deben ser identificadas y tratadas agresivamente. El diagnóstico específico no es tan importante como el reconocimiento de que existe una lesión que requiere una intervención quirúrgica. Una evaluación inicial normal no incluye una lesión